En la hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. Acaban de condenar a un hombre bueno, a un hombre sano, a un hombre significativo en la vida nacional, que simplemente dedicó su vida al estudio, al análisis de los problemas nacionales, y que fue profesor y grande amigo de las fuerzas militares, José Miguel Narváez. ¿Será un delito ser amigo de las fuerzas militares en Colombia? ¿Hemos llegado hasta allá? ¿Será un delito ser profesor en la Escuela Militar de Cadetes, lo que se reputó siempre un altísimo honor? ¿Preparar esos muchachos, prepararlos académicamente para la enorme tarea que tienen que cumplir? ¿En cuántos lugares de la República la única autoridad que hay es el ejército? Y quienes comandan esos grupos del ejército en los lugares más apartados son los muchachos subtenientes y tenientes y capitanes, que tienen que dar una señal de civilidad y una prueba de que el Estado existe sin tener jurisdicción para eso, pero orientando con su palabra, respaldando a la gente en su vida para que su vida sea normal y tranquila, y para eso tienen que estar preparados, y para eso hay profesores. Y es que la escuela militar es una escuela, se les olvida eso. Una escuela es el sitio donde se enseña y donde se aprende. Y aprenden ciencias militares, y entre las ciencias militares hay que contar la manera como la milicia tiene que utilizarse, y como la milicia significa prevención, seguridad, anticipo de los ataques que se puedan hacer contra las instituciones y contra las personas y los bienes y los derechos de la gente. La escuela militar no solamente enseña cómo disparar y para dónde. El militar no es un hombre torpe que sale a disparar según las instrucciones que le den. ¿Y cuáles son las instrucciones que da entonces el máximo jefe? La escuela militar es una escuela de hombres preparados para manejar la enorme misión que tienen, que es de hacer respetar la Constitución y las leyes de la República. Y para eso se necesitan profesores. Y José Miguel Narváez era un profesor ejemplar en estas materias. Y en el desarrollo posterior que tienen los muchachos que salen de la escuela militar, cuando van a llegar a grados más altos, a niveles más significativos en el manejo de la milicia, hasta el curso más importante que se hace, que es el curso para llegar a generales, donde no están enseñando simplemente y solamente, claro, además de la estrategia y la táctica en los momentos de combate, sino que les están enseñando los grandes temas de la vida institucional del país. Y para eso se necesitan grandes profesores, y José Miguel Narváez lo fue siempre. ¿Qué pasó en la vida de José Miguel Narváez? Que entre las cosas que él sabía desde el punto de vista doctrinario, académico, hay una fundamental que es la inteligencia. El Estado necesita inteligencia. El Estado no puede ser un pobre diablo que reciba los golpes y que trata de reponerse ante los golpes que le dan. El Estado tiene que anticiparse a los peligros, tiene que conocerlos, tiene que medir las inconformidades del pueblo, de la gente, y tiene que medírsele también a las conspiraciones que se estén tramando contra el Estado de Derecho y contra la vida y la honra y los bienes de la gente. Eso se llama la inteligencia militar, la inteligencia de la policía es lo que se anticipa a la catástrofe. ¿Qué tal que nosotros renunciáramos a la inteligencia, que alguien en el mundo renunciara a la inteligencia y simplemente se limitara a reaccionar ante los ataques ya cumplidos, ante los hechos ya consumados, ante las atrocidades ya ejecutadas? ¿Qué está haciendo Europa entera, el mundo entero, en su defensa contra ISIS? Inteligencia, anticipándose, y cada vez que hay una tragedia de estas, dicen, ¿por qué no funcionó la inteligencia? ¿Por qué no vigilaron? ¿Por qué no miraron? ¿Por qué no se anticiparon a los acontecimientos? ¿Por qué no hubo una buena inteligencia?
Pues José Miguel Narváez fue llevado al DAS a hacer eso, a hacer una buena inteligencia en momentos en que la situación del país era gravísima. Estábamos saliendo de la época del Caguán, los ataques de las FARC seguían siendo muy duros, había que anticiparse a todos esos movimientos para darle a los colombianos seguridad, para que la tuvieran en sus desplazamientos por las carreteras, en su vida en los campos, en su vida en los pueblos, para que no llegaran las FARC a atacar un pueblo y arrasarlo con cilindros bomba, saber cuáles eran los movimientos de las FARC para anticiparse a ellos. Eso es inteligencia, y eso estaba haciendo José Miguel Narváez. Pero hay que convertir esa inteligencia en una cosa malévola y diabólica que consiste en perseguir a la gente, a los defensores de los derechos humanos, a los opositores, para hacerles seguimientos. ¿Seguimientos? ¿Cuáles seguimientos eran los que se hacían desde el DAS? Seguían a los opositores a ver dónde iban a divertirse o a emborracharse o a tener vida de familia. ¿Era eso los seguimientos que se hacían? ¿Cuándo, dónde y cómo? Interceptaciones telefónicas, las famosas chuzadas. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Esto sencillamente es una retaliación. Esto es una venganza de los grupos que fueron vencidos. Como fueron vencidas las FARC, ellos se declararon heridos en su amor propio. No pudieron dar los golpes que querían dar. La señora Piedad Córdoba, que es una de esas que se declaran perseguidas, ¿no estaba en los campamentos de las FARC? ¿No lo estaban? Algunos que se quejan no ejercían de abogados y de amigos y de compañeros de las FARC. Algunos periodistas quejosos no estaban en los campamentos de las FARC viendo cómo era la formación que ellos le daban a los jóvenes y a los menos jóvenes para atacar las instituciones. A José Miguel Narváez hay que destruirlo, porque hay que destruir el principio de la inteligencia y porque hay que conectarlo necesariamente con el presidente Álvaro Uribe Vélez. La condena contra José Miguel Narváez no es una condena contra él. Él es una pobre víctima propiciatoria de la retaliación que se está haciendo contra el orden establecido y que defendió Álvaro Uribe Vélez, devolviéndole al país la seguridad democrática que la gente olvida. Es la seguridad del pueblo, es la seguridad a la que todos aspiran, sin romper el Estado de Derecho, sometiéndose a sus reglas. Pero hay que condenar a Narváez. Y dicen los periodistas, es la primera condena, porque lo van a seguir condenando. Lo van a condenar por la muerte de Garzón, un periodista, columnista, humorista famosísimo, a quien Carlos Castaño mandó matar, porque creía que estaba asociándose con las FARC o porque le dio la gana, semejante salvaje que fue Carlos Castaño. Y lo van a condenar también por el secuestro de Piedad Córdoba, era lo que faltaba. Y entonces, ¿qué prueba hay? ¿Dónde hay un documento donde José Miguel Narváez aconseje alguno de estos hechos? ¿Dónde hay una comunicación grabada que lo diga? Ah, no, son los testigos. ¿Y cuáles son los testigos? Los mismos que están efectuando la retaliación contra el Estado de Derecho y los que están presos por bandidos en los Estados Unidos. Esos son los testigos contra José Miguel Narváez. Un hombre bueno, intachable, un gran servidor del Estado, acaba de ser condenado a 8 años de prisión por unas chuzadas que no existieron, por unos seguimientos que nunca se hicieron y que nunca se pudieron probar, y por unas intervenciones en la vida privada de la gente que jamás se hicieron. Se hizo inteligencia, y con inteligencia y con la utilización oportuna de esa inteligencia fueron derrotados los peores criminales de América, que son los de las FARC y los del ELN y los bandidos que prosperaban en Colombia a la sombra del narcotráfico. La condena contra José Miguel Narváez es una condena contra la sociedad colombiana, contra el Estado legítimo en Colombia. Y por eso el ensañamiento contra él, pobre víctima propiciatoria, que es el puente de conducción hacia Álvaro Uribe Vélez, hacia su gobierno, hacia una forma de entender el Estado de Derecho,
antes de que nos lo entreguen en manos de las FARC y en manos de los milicianos cubanos, de los militares cubanos que van a invadir a Colombia a nombre de la paz. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 26 minutos.